Ya tenemos contacto telefónico a esta hora con la abogada, profesora universitaria, fundadora y directora del Observatorio Venezolano de Justicia, Laura Lousa. Buenas tardes, Laura, bienvenida en este país. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros y con toda nuestra audiencia a nivel nacional. Laura, bueno, el tema de la justicia en Venezuela, la presentación, por ejemplo, de las memorias y cuentas no ante la Asamblea Nacional, sino ante el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros temas. Laura, cuéntanos, esa organización que presides, que has fundado y que presides, pues que hace un seguimiento constante de este tema. ¿Cuál es la situación real de la justicia en Venezuela? Bueno, la situación real de la justicia es que la justicia está presa del gobierno, vamos a decir. Es decir, no hay independencia judicial y eso significa, en términos sencillos, que los magistrados y jueces no actúan de acuerdo a la Constitución ni a las leyes, sino que actúan de acuerdo a lo que le dice el poder que haga. Y el poder en particular en Venezuela está en el Ejecutivo. Entonces, obviamente, si lo que se hace es lo que te dice el poder y lo que le conviene al poder para permanecer en el poder, valga la redundancia, pues no vas a estar atento a lo que necesita el ciudadano, porque normalmente el derecho, la Constitución, es para limitar al poder del Estado, para lograr que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos, se respeten, y si ese medio no se sigue, y lo que se sigue es lo que te dice el que está mandando, pues obviamente allí la justicia se olvida completamente del ciudadano. Entonces la situación es muy mala porque no hay justicia básicamente. Ustedes hablan de una presentación de memoria y cuenta sin cifras, pero con culpas. ¿A qué se refieren con ello, Laura? Sí, básicamente, pues no hay cifras, es decir, no es una memoria y cuenta, fueron discursos. De alguna manera se repite el esquema que hemos visto en todo, de seguir diciendo que es lo que no se puede hacer porque alguien no te lo permite, es decir, es culpa, no sé, de la comunidad internacional o de la guerra económica o de la guerra financiera o de la Cuarta República, que no podemos hacer esto. El tema es que ya cuando tú estás en un lugar mucho tiempo y tú eres el jefe, pues si el sitio no funciona, no hay otro responsable, para no hablar de una palabra tan fea como la culpa, a pesar de que es la usada normalmente por el gobierno, sino es tu responsabilidad, sobre todo que tú, si, incluso si tú estás en un sitio y alguien no te lo permite hacer, pero tú eres el responsable del sitio, el gerente, el jefe, como se llame, pues, y no logras hacerlo, a pesar de que alguien te está amenazando, te está impidiendo hacerlo, es que tú eres incompetente, ¿no? Entonces, este discurso continuo que oímos ya desde demasiado tiempo en Venezuela, son 17 años así, pero de un discurso gubernamental que tiene ese estilo, pero ya ha llegado a un nivel ridículo donde, pues, porque al principio tú podías decir, bueno, es verdad, lo anterior no te permitía, hay unos grupos de poder, hay unos intereses, pero es que ya aquí no queda sociedad civil prácticamente, ya no quedan casi empresas, el Estado es dueño de todo, entonces controla todo. Entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, creo que es obvio, ¿no? Entonces es un discurso siempre de eso, de que es culpa de alguien, pero no hay cifras claras, porque incluso cuando en algún momento se mencionaban cifras, en otras épocas, eh, pues que vamos a decir que hasta el 2011, 2012, algunas cifras había, pero con el tiempo sabemos que cada vez hay más desinformación. El Poder Judicial mismo no dio cifras prácticamente su gestión, ya no publica su informe anual. Hace una rendición de cuentas que no tiene nada de las características de una rendición de cuentas. Bueno, y lo del Ejecutivo ahora fue de verdad burlesco, pues. Se fueron a donde no es, el órgano incompetente desde el punto de vista de jurídico para rendir cuentas y además no rendiste cuentas. Estamos conversando con Laura Lousa, arroba Laura Lousas, con Z y luego S al final. Ella es profesora universitaria, abogada, fundadora y directora del Observatorio Venezolano de Justicia o de la Justicia, que también tiene cuenta en Twitter, arroba acceso a justicia.
Laura, ustedes han hecho un análisis de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuáles han sido las conclusiones? Mira, las conclusiones son muy preocupantes. Nosotros de una manera, vamos a decir, muy prudente, sobre todo quizás queriendo ser sumamente, exageradamente objetivos, decimos que 50%, o sea, donde no hay ninguna duda, 50% de los magistrados del Tribunal Supremo en la actualidad no cumple con los requisitos constitucionales o legales. Y hay otro grupo, que es un número también bastante alto, más o menos está en el orden del 20%, donde hay dudas, pero si fuéramos, vamos a decir, un poquito más, no diría rigurosos porque fuimos muy rigurosos, pero en una situación donde tomáramos en cuenta requisitos como la honorabilidad o el hecho de que tú para ser magistrado tienes que tener un reconocimiento jurídico expreso y de la sociedad, pues bueno, ahí ninguno cumpliría los requisitos, ni siquiera los que lo cumplen objetivamente hablando, los más básicos, que sí, los 15 años de la profesión y tal. Pero incluso ese otro 30% estaría fuera totalmente, porque ellos o tienen una denuncia o fueron destituidos. Lo que pasa es que la ley dice que tienen que tener una sanción expresa. Entonces ahí dijimos, bueno, no tienen sanción expresa, pero hay denuncias. Entonces ya cuando hay denuncias o cuando hay algo en el expediente que dice que algo no está bien, no tienes el requisito en realidad. Pero como ves, quizás es un poco un tema que no está tan en blanco, y entonces quisimos ser muy prudentes y muy rigurosos para que la gente entendiera que bueno, que aquí no hay ninguna, de verdad, ninguna intención politizada, ni mucho menos, sino que nos preocupa mucho como ONG que los magistrados no sean los que deberían ser, porque es lo que yo te decía al principio, si no tienes una gente que sepa de lo que está haciendo en ese campo, que es un campo totalmente técnico, es como si tienes un médico que no sabe de medicina y es el que va a operar. Oye, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, imagínate. Igualito pasa. El que no tiene los requisitos técnicos para ser magistrado no va a lograr el objetivo que se quiere cumplir con ese cargo, que es ponerle límite al poder, es defender al ciudadano, es defender la Constitución. Él lo que va a hacer es lo que le va a decir el poder. Entonces, obviamente, el rol que tiene que ejercer no lo ejerce. A veces sería mejor casi que se fueran a su casa, pues porque cobran sueldo y la verdad es que no están haciendo nada, todo lo contrario. Si el Poder Ejecutivo aquí actúa solo, esa es la verdad. Entonces, esa altos sueldos formalidad, además. sí, y altos sueldos y un edificio y no sé qué, si esa formalidad, porque ya ni siquiera yo diría, como he dicho en otra oportunidad, que tenemos una autocracia legalista, porque entonces aparentemente por lo menos trata de seguir la norma, y hay una apariencia de legalidad, sino que ahora ya lo que estamos en una formalidad. O sea, hay una especie, es como lo que ocurrió estos días que tú comentabas al principio, de ir a rendir cuentas. Bueno, ¿para qué fuiste a rendir cuentas? Si los contenidos no son de una rendición de cuentas, no hay cita. Prácticamente te lanzaste un discurso político ahí. Lo haces ante el organismo que no es. Eso no es una rendición de cuentas técnicamente hablando. Entonces no lo hagas, pues. Porque es lo mismo, no lo hiciste. Entonces decir que hiciste una rendición porque el otro está en desacato, cuando en realidad eres tú el que está ocasionando ese desacato, no tienes ninguna intención de resolverlo, porque el propio decreto de excepción del presidente, el último, dice eso, dice que bueno, que mientras la asamblea siga como si es una situación normal, yo voy a hacer todo esto, ¿no? Tú no puedes partir de una situación de irregularidad que tú mismo creas sin decir la voy a arreglar, porque no ha habido las famosas elecciones. Al final del día no hay que olvidar que esa es la causa de todo y tiene que haber elecciones en Amazonas y se acabó el problema del desacato y todo. Pero ¿por qué no lo hace? Entonces, como ves, esto es como un perro que se muerde la cola, donde tú empezaste con el cuento y ya, bueno, está todo enrevesado y no te interesa, pareciera, vamos a decir, desenmarañar esa maraña que tú creaste, ¿no? Laura, para finalizar nos queda menos de un minuto, pero no podemos dejar de solicitarte que invites a un conversatorio que vas a tener el próximo viernes 10 en Barquisimeto, en alianza con la organización FUNPAS. Cuéntanos, para que Por nuestra audiencia supuesto. de Barquisimeto pueda asistir. Sí, muchísimas gracias. Mira, sí, vamos a estar en el Colegio de Abogados a partir de las 8:30 de la mañana.
Bueno, va a estar Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Estudiantes, va a estar una abogada del Colegio de Abogados, hablando de la mujer y la justicia, va a estar, por supuesto, FUNPAS, va a estar Foro Penal. Vamos a hablar en particular de eso, de la justicia en Venezuela, su funcionamiento y sus respuestas frente a los estudiantes, la mujer, los presos políticos, los ciudadanos, la asamblea. Y eso va a durar aproximadamente hasta la 1. Y aparte te cuento que tenemos otro conversatorio en la Universidad Fermín Toro con otra organización que es Movimiento Vino Tinto el jueves de 10 a 12 de la mañana en el Salón de Auditorios, al que también los invitamos. Excelente, Laura. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y por compartir esta invitación con nuestra audiencia en el estado Lara. Laura Lousa, abogada